A ver si me larga. Bueno, estamos ya entonces iniciando la transmisión de una actividad más de las séptimas jornadas de Filosofía de la Cultura, del Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura del Comahue, en este maratón de un mes, 5 semanas, con actividades todos los días. Estamos en la segunda semana, en el día que debe ser el noveno, yo ya ni sé qué día es de acción. Eh, Hoy tenemos la, bueno, no, tampoco me acuerdo cuál es la transmisión en vivo por YouTube, debe ser la quinta que ya estamos haciendo, además de un montón de otras actividades que tuvimos por Instagram y que seguirá habiendo. Luego de esta presentación, hacia las 20:15, arranca la Zapada Textual, también por YouTube, en el canal del Centro de Filosofía de la Cultura. Y luego en el Instagram, @centrofilocultura, bueno, ahí vayan chequeando día a día, semana a semana, el día 9, está confirmando, día 9, los eventos que vayamos a ir presentando. Van saludando personas en el chat, los vamos saludando. Bueno, hoy tenemos, yo tengo la alegría de compartir un evento, algunos ya hemos compartido, pero siempre yo estuve invitado por Juan Antonio Seda, que es director actualmente del Centro para la Formación Docente, ¿no?, de la Facultad de Derecho, si lo dije bien. Nos conocemos, quizás tenga que decir hace 15 años, pero quizás me quede corto. Entonces vamos a dejarlo ahí redondeando en 10, 15. Yo doy clases ahí en el curso de Pedagogía Universitaria. Bueno, y hemos hecho cosas con Juan. Yo valoro mucho su actividad y su capacidad de dar espacios para, para para crear conceptos, para crear nuevas formas de transmitirlos, de dar clases, etcétera, etcétera. Saluda, veo ahí medio de reojo, Marcela, mano a Karina, saludando. Voy viendo cosas en el chat, que es algo nuevo que hay en estas presentaciones. Cuando estábamos en un aula, bueno, si alguien quería decir algo tenía que esperar, levantar la mano, interrumpir. Ahora está este subtexto que va acompañando lo que uno puede ir diciendo en clases virtuales que puedan ir teniendo. Hay como un zumbido extra que es interesante, porque ahí a veces se arma una discusión paralela a lo que uno está pudiendo plantear. Bueno, Juan Seda va a presentar, yo voy a leer todo el título completo: Familia y apoyos, perspectivas antropológicas y jurídicas sobre la participación de las familias en los apoyos a personas con discapacidad intelectual. Lo va a presentar un equipo importante, ¿sí? Incluso nos lo va a presentar para que lo reconozcamos, para que entremos en tema. Muchos aquí del centro quizás no estamos en tema, en lo que nos vayan a contar. Está Cecilia Hidalgo, Diego Zenobi, Karina Gershberg con nosotros. Cristian Kessel, que es del Centro de Filosofía de la Cultura, también estará aquí moderando, acompañando esta presentación, eh, para, para incluso acompañar desde el chat del YouTube, y bueno, poder ir siguiendo alternativas paralelas a lo que ustedes puedan ir preguntando eventualmente o comentando mientras avanzan las presentaciones. Entonces yo, para que se ubiquen ahora, Juan Seda, que espero que, bueno, si querés explicar algo más, vos sos abogado, sos antropólogo. Yo no, ahí lo que estábamos hablando antes, nadie se acuerda bien quién hizo un máster, cuál máster hizo, qué doctorado. Bueno, él ya quizás se los cuente para ubicarnos, y a su vez irá presentando a Karina, a Cecilia, a Diego, para que los que escuchemos, incluso pensando en que pueda quedar registrado, nos ubiquemos en el mundo jurídico, antropológico, de las prácticas en torno a la discapacidad intelectual en este caso. Pero bueno, quizás, bueno, también hay un espectro más amplio de trabajo, por lo menos que yo conozca de Juan. Pero bueno, lo dejo ahí para aprovechar el, el- la presentación de ustedes. Juan, podés
hacer a tus anchas. Este es tu estudio. Bueno, te agradezco, Gonzalo, porque a vos y al centro, a todo el equipo, a Cristian, por el espacio. Realmente es un honor estar aquí y también tengo que decir que es un honor estar con las tres personas que me acompañan en este panel, que son Karina Gerber, Diego Zenobi y Cecilia Hidalgo. Los tres tienen cosas para decir muy distintas entre sí, pero todas vinculadas con algo que yo no sé si llamarlo antropología política, antropología jurídica, antropología de la salud, o casi te diría inclusive hasta es un campo que está cruzado fuertemente por la perspectiva antropológica, pero que no es solamente antropológico. Eh, lo que un poco originó la convocatoria sí tiene que ver con investigación académica, que fue mi investigación de postdoctorado, que tiene el título de la convocatoria, pero esta investigación está orientada a una etnografía, a un trabajo etnográfico realizado en una vivienda convivencial. ¿Qué es una vivienda convivencial? Bueno, lo va a explicar justamente una de las pioneras en este campo y la realizadora de esta experiencia, y que en mi caso me permitió entrar al campo, que es Karina Gersberg, que ella dirige un centro de día que se llama Senderos del Sembrador, pero que además tomó la iniciativa de llevar adelante una vivienda convivencial. Mi investigación se realizó en ese lugar y una de las preguntas tenía que ver con cuál era el rol de las familias en cuanto a la delegación de cuidados personales, pero también después cómo las familias empiezan a constituirse como un sujeto político para reclamar a las autoridades estatales para que esta prestación, para que esta actividad, para que este servicio, vamos a llamarlo así, en discapacidad ya hablaríamos de prestación. ¿Por qué? Porque hay una ley, y ahora me he visto un poco de abogado, una ley que es la 24.901 del año 1997, que otorga un sistema de prestaciones a personas con discapacidad. Y esa ley, justamente lo que tiene de bueno para las familias y para las personas con discapacidad, es que obliga a las obras sociales a cubrir prestaciones que, si las tuvieran que cubrir las familias, serían muy onerosas. Por lo tanto, las familias se constituyen como un sujeto político. Vamos a ver acá, igualmente, cuando Karina, que va a hablar después a continuación de mí, ella va a contar que esta es una experiencia autogestionaria todavía, no se trata de un elemento que tenga que ver con una prestación que venga de la ley 24.901. Pero justamente como me parece tan importante el rol de las familias como un sujeto político, me pareció que era valiosa la participación de un colega y amigo que es Diego Zenobi, que viene investigando hace mucho tiempo, quizá desde la perspectiva ya más asentada, él nos dirá, sobre la antropología política, la constitución de las familias, las situaciones que se dan al interior de los grupos, la constitución de identidades, que eso es algo que a mí me interpela también y lo he planteado en esta investigación, cómo el colectivo de las personas con discapacidad se ha constituido, de alguna manera, ha utilizado la clásica agenda del debate de las identidades en antropología, la ha aplicado como colectivo para constituirse, para cristalizarse y para tener después un reconocimiento jurídico que después se expresa en asignación presupuestaria para poder hacer frente a las actividades que quiere hacer, como por ejemplo tener una vivienda convivencial, cosa que todavía no sucede, pero sí sucede con las prestaciones del marco básico, como centros de día, hogares y otras prestaciones. Un poco también a lo que voy es que primero la familia se constituye como sujeto político para reclamos, pero por otro lado, la familia se tiene que redefinir, por eso lo llamo familia de apoyos, se tiene que redefinir como instancia de ejecución de los cuidados personales. He leído una autora que me lo dio y ahora
voy a referir justamente a Cecilia Hidalgo. Ella me orientó cuando empecé la investigación. Ella es mi directora de este proyecto postdoctoral, y ella enseguida, con su ojo entrenado, con su oído entrenado, me orientó a una autora, una socióloga de origen argentino, pero que trabaja en Estados Unidos, que es Viviana Zelizer, para hablar sobre la negociación de la intimidad y cómo algunas acciones que generalmente o tradicionalmente, desde una perspectiva hasta casi patriarcal, estaban puestas en la familia, eh, también podían delegarse, pero que esa delegación no siempre es tan sencilla, no siempre es tan sencilla. Así que Cecilia va a cerrar también con esta perspectiva de la familia siempre presente en el debate antropológico. Cecilia no va a hablar de discapacidad, Diego tampoco va a hablar de discapacidad. Son los dos expertos, dos referentes que me hacen un honor estando aquí, y aparte que les tengo, por distintos motivos, tengo un aprecio muy profundo por ambos. Cecilia era amiga de mi mamá, que también era antropóloga, y eso, bueno, la conozco desde hace muchísimos años, pero aparte tuve el gusto de tenerla de profesora. Eh, pero valoro también a Diego, lo conozco también de hace mucho, y bueno, ya era un referente cuando lo conocí. Hoy en día es mucho más, y él es una voz autorizada para hablar de la familia y las organizaciones familiares como colectivo que se organiza políticamente. No les voy a contar ahora de qué trata mi investigación, porque mi idea no es que el diálogo entre nosotros cuatro esté tan cruzado, si bien es lo que une, y por eso lo explico un poco lo que nos ha reunido, al menos por hoy, eh, pero quiero que entiendan que son cuatro miradas o tres miradas distintas, las tres muy valiosas, y yo agradezco mucho a los tres por estar aquí, a Karina no solamente por estar aquí, sino por haberme permitido el acceso a la vivienda convivencial, estar ahí, ir semanalmente durante un año, no todas las semanas, no iba todas las semanas, pero iba muy seguido a hablar con las personas que viven ahí. Ahora ella va a hablar sobre los nombres, cómo llamar al nativo, cómo se llama, ¿no? En términos antropológicos, cómo se llamarían ellos mismos, las denominaciones, las nomenclaturas, y la perspectiva práctica, porque finalmente investigar no es fácil, es difícil. Lo saben bien Diego, Cecilia, ellos son investigadores, viven hace mucho tiempo desarrollando investigaciones, pero la gestión tampoco es fácil. Y Karina, además de estudiar los temas y escribir también y producir, ella gestiona esa vivienda convivencial, lo cual, ahora va a contar ella de qué trata esta vivienda convivencial, pero a mí me lleva también a mirar con mucho respeto al que hace. Analizar las prácticas sociales, creo que es maravilloso. La perspectiva antropológica enriquece mucho, les da sentido, creo que nos permite ver desde la perspectiva antropológica, nos permite ver los hilos que el sistema jurídico a veces no nos permite, que da como hechos fácticos, como hechos a priorísticos, como premisas. El derecho impone premisas, es una disciplina normativa. En cambio, la antropología social es una disciplina descriptiva, y yo creo que explicativa también. Y si no digo esto, mi profesora me va a matar, que es también interpretativa. Así que esta noción de poder cruzar mundo de la gestión, mundo jurídico y mundo antropológico, es tomar un riesgo, por supuesto, lo sé, asumo que es tomar un riesgo, pero creo que vale la pena a efectos de entender mejor por qué las familias de personas con discapacidad intelectual delegan muchos de los cuidados o algunos de los cuidados, por qué esta delegación de los cuidados personales por parte de los familiares a personas, a profesionales, constituye de alguna manera una modificación en un modelo clásico más patriarcal, donde las
mujeres de la familia se dedicaban a cuidar a las personas vulnerables del grupo familiar, y por qué, a su vez, en este doble movimiento de transformar, mover, mutar de perfil, también necesariamente, creo yo, no sé si necesariamente, pero puede ir de la mano también del reclamo ante las autoridades estatales, ante el poder público, para obtener legislación acorde y recursos económicos para sostener económicamente eh, este proceso. Finalmente, quiero decirle que llego a esto un poco devenido desde una investigación inicial, donde también Cecilia me ayudó mucho en su momento, entre el año 2005 y el año 2008, hice una investigación en la colonia Montes de Oca, que es una institución muchísimo más grande y que tiene ya, en términos de Goffman, podríamos decir que es una institución total y que tiene otro tipo de características, pero donde también hay una delegación por parte de las familias, explícita o implícita, a través del desinterés, del abandono o de la no existencia, pero la comunidad confía en instituciones para el cuidado de las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que este es uno de los grandes debates teóricos, les diría, porque no creo que en la práctica las decisiones van por otro lado, pero en términos teóricos creo que el rol de las instituciones va a tener un protagonismo en el debate, porque el objetivo que tenemos todos, cualquier persona de buena fe, es que las personas con discapacidad intelectual tengan la mayor autonomía posible. La gran pregunta es si esa autonomía es frenada por esta clase de instituciones o al contrario, estas instituciones coadyuvan o contribuyen a que haya una mayor autonomía o una socialización un poco más compartida y dialogada. Por lo pronto, bueno, no quiero extenderme más y darle lugar primero a Karina y después a Diego y después a Cecilia, pero aprovechar para agradecer y decirles que los tres estuvieron presentes de distinta manera y están presentes no solamente en mi sentimiento, sino en la investigación, propiamente porque el tema que estoy tocando, aunque les parezca raro a Diego, me cuesta a veces decir, porque él investiga otro tema y van a ver que habla de otro tema, sin embargo está muy, muy ligado al tema, o por lo menos a la perspectiva que creo que vale la pena aplicar en este punto. Pero para empezar, le voy a dar la palabra a Karina Gersberg, que es directora del Centro de Día Senderos de Sembrador, que está ubicado en la localidad de Vicente López, y que es emprendedora, podríamos decir, ahora ella va a decir cómo se define, la vivienda convivencial que se ubica en la calle Vergara, también en el partido de Vicente López. Karina. Bueno, muchísimas gracias. Estoy re entusiasmada por esta jornada porque sobre todo pensar que el resto no habla de discapacidad es genial, porque donde uno más puede aprender es donde salís un poco de tu campo, ¿no? Donde algunas otras ideas te pueden ayudar a pensar. Dijiste tantas cosas, Juan, yo fui tomando nota que no puedo contar todo eso o referirme a todo eso que vos dijiste, y mi propuesta es, interrúmpanme cualquiera en cualquier momento y ajustenme para dónde quieren que vaya o me hacen un comentario, me preguntan y quizás hasta es más fluido de esa manera. No sé ni por dónde arrancar porque como me parece que puntuaste cosas muy importantes en una síntesis muy compacta. ¿Qué es una vivienda convivencial? Es como, si les parece, lo respondo en un cachito más atrás, porque me parece que la idea central acá, y quizás estaremos de acuerdo y quizás no, es en esta idea de la delegación o no del cuidado, y si se delegan las instituciones o los profesionales, y si las familias son las que se tienen que transformar o son las instituciones y los profesionales. Y bueno, y con Juan estamos muy acostumbrados a veces no estar de acuerdo, y eso también está buenísimo. Pero me parece que sí hay un tema central en la transformación. Me parece que hay una transformación súper necesaria. Yo tiendo a pensar que, digo,
recién me causó gracia lo de emprender. Yo no sé si me considero emprendedora, pero sí estas ideas sobre la vivienda y sobre qué ir haciendo. Sé que soy motor de muchas ellas. Por supuesto, soy solamente la cabeza visible de todo un montón de personas que van generando esto y que son precisamente las familias. Porque yo dirijo una ONG, pero soy la directora técnica de la ONG. Entonces yo soy la profesional que un grupo de familias eligió para llevar adelante la visión de esa organización. Por supuesto que por mi forma de ser y por quien yo soy, le pongo mi impronta, digamos. O sea, no es que no genero un cambio o no genero una huella por estar yo. Pero me parece que acá la presencia de las familias ha sido siempre muy importante y que ellos siempre se han constituido como sujeto político. No sé si ellos se llamarían a sí mismos sujetos políticos, pero sin duda, porque desde el comienzo ellos son los que generan una organización para en principio resolver un primer problema, que era que sus hijos terminaban la escolaridad y no se podían insertar en el mundo laboral. Entonces, frente a esta idea que les indican centro de día, que quizás hay gente que acá está escuchando y no es del área de discapacidad, entonces no tienen idea de qué es esto, y para sintetizar muy rápido es que la persona es un espacio, los centros de día son espacios terapéuticos que están diseñados dentro de la ley que nombró Juan, que es la Ley de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, que es la 24901, y el centro de día es un lugar destinado terapéutico porque lo tiene que indicar el médico. En la 24901 todo funciona con la indicación médica, lo tiene que indicar el médico, tiene un montón de perfiles terapéuticos en el personal, tiene un montón de profesionales del área de la salud, diversos pero del área de la salud. Y en realidad lo que hace es generar alguna actividad que se espera sea significativa 8 horas por día, porque estas personas que terminan la escolaridad no tienen posibilidad de insertarse laboralmente. Entonces ahí ya tenés una primera injusticia o un primer problema de derechos, que es que la posibilidad de inserción laboral no existe. Hoy en día tampoco. Cuando estas familias hace 20 años se juntan, se juntan precisamente con esta idea de, bueno, los hijos terminaron la escuela, tienen que ir a un centro de día, ellos empiezan a buscar centro de día y encuentran que la propuesta es un estacionamiento de sillas de ruedas, por ejemplo, digamos, como para que se entienda, se entendió, dice Diego. En vez de quedarse en esa situación, deciden intentar crear una institución modelo que desde el principio siempre tiene la expectativa de la participación ciudadana. Me iba a poner un cronómetro porque si no yo no sé cuánto tengo que hablar, pero vos me vas avisando. Entonces, desde ahí ya estas familias son familias muy activas. Nosotros arrancamos, por ejemplo, con una primera actividad, que era una actividad Club de Sábados, que era una actividad todo el tiempo de salida a la comunidad. Después llegó el centro de día, que aunque está encuadrado dentro de 24901 y cumplimos con todo, nunca tuvo la impronta médica, siempre tuvo la impronta de tratar de ser desarrollo de proyectos personales, inclusión, participación en la vida comunitaria. Después arrancamos con el tema del turismo. El turismo porque lo consideramos un derecho que está en diferentes pactos internacionales y en leyes, etcétera. Juan podría explicar mejor eso. Tenemos un libro que sacamos gratuito sobre turismo y hay un artículo muy lindo de Juan ahí. O sea, es un derecho, bueno, también lo trabajamos, pero además empieza a ser nuestro primer laboratorio para que las personas con las que nosotros trabajamos, que son personas adultas con discapacidad intelectual y extensas necesidades de apoyo, pudieran vivir unos días en sus familias. Entonces, el turismo era una forma muy divertida de no vivir con tu mamá y con tu papá y de que se delegara esta idea del cuidado. Y quizás en ese momento nosotros, más que verlo como una delegación de cuidado, lo veíamos como un mapeo de los apoyos, porque quedaba muy, no sé si invisible, pero qué tanto apoyo o qué tanto cuidado recibía esta persona, qué tanto cuidado brindaba a su familia. Por supuesto, las madres, la perspectiva de género atraviesa toda la situación del cuidado, sin duda, lo dijiste, Juan, y estoy 100% de acuerdo. Ese cuidado que en general se asigna como que es excesivo, entonces se dice que está sobreprotegido, ¿era así o no era así? ¿Es tanto el cuidado que hace falta? ¿Estas personas necesitan menos cuidado? Hay una discusión en el campo de la discapacidad entre cuidado y apoyo. Bueno, yo no tengo mucho conflicto con esas ideas. Yo creo que hay las dos cosas, que hay cuidados que son necesarios para la reproducción de la vida y que también hay sistemas y formas de apoyo. Entonces nosotros empezamos a desarrollar este tema del
de los viajes como una forma de salir del hogar de la casa, de la familia. Y las familias empezaron a tener una nueva preocupación muy fuerte, que era, ¿qué va a pasar después de nosotros? Porque cuando se imaginaban el futuro, estamos hablando de que nosotros trabajamos con adultos, 30, 35, 40 años en ese momento, van pasando los años, las familias empiezan a pensar que no van a estar y que si no están, sus hijos o hijas, ¿a dónde van a quedar? Y si la fantasía o el imaginario es la colonia, no es un buen imaginario, porque vos dijiste una institución total, claro. La 24901 permitió la generación, en la ley hay 3 figuras de alojamiento nada más, que es pequeño hogar, hogar y residencia. Pequeño hogar, hasta el año pasado no había categorizado ninguno, no existía ninguno en el país y estaba diseñado para niños. Residencias, que son más de puertas abiertas, son muy pocas, y lo que hay son hogares. Y los hogares también son instituciones totales, creo yo. Entonces también les pasa a las familias esta idea de decir, no, la verdad que yo no quiero internar a mi hijo cuando yo no esté. Y esta idea de internación aparece como con mucha fuerza. Entonces empezamos a investigar qué se hacía en otros países, qué posibilidades había, y lo que encontramos fue que había muchas posibilidades en España, sobre todo yo fui varias veces a investigar diferentes alternativas, y ahí empezó a aparecer la idea de la cantidad posible de apoyos a la vida independiente. Quedamos acá en nuestro marco, no existen. Entonces, vos podés tener servicios de apoyo a personas que viven solas y reciben algunas horitas de apoyo. Tenés viviendas compartidas de 10 personas en un piso que tienen diferentes personas de apoyo. Incluso tenés estos grandes hogares, pero con otra perspectiva más centrada en las personas, que ya no los convierte tanto en instituciones tan restrictivas, sino un montón de apoyos, pero están puestos al servicio de cada una de las personas que las habitan. De ahí nosotros empezamos a probar diferentes tipos de sistema, a ver qué nos servía a nosotros. Trajimos también la idea de los respiros. En España la idea de los respiros es una casa, una vivienda, donde las personas pueden ir algunos días cuando su familia necesita un descanso. Este descanso puede ser obligado porque la madre, por ejemplo, que es la que lo cuida, está enferma, o simplemente un descanso del cuidado, la familia se quiere tomar unas vacaciones. Esta idea de la carga del cuidado, no la carga de la persona, una carga, pero sí el cuidado como una carga bastante importante de trabajo, por supuesto, trabajo no remunerado, trabajo no reconocido, feminizado, todo eso también. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué se adapta a nuestra idiosincrasia? Porque tampoco es cuestión de traer enlatados de afuera que nada tengan que ver con nosotros. ¿Y qué se adapta a las personas con las que nosotros trabajamos? Porque también veíamos que la mayor parte de las experiencias de vivienda se hacía con la franja de personas con discapacidad intelectual, pero con altos niveles de autonomía. Y nosotros trabajamos con personas que tienen extensas necesidades de apoyo. Y nos parecía que estas personas también tenían derecho y posibilidades de vivir de otras formas, pero que había que generar estos apoyos. Entonces empezamos primero con un alquiler de una casa. Nosotros estamos en Vicente López, dijo Juan, si hay alguien escuchando de otros lados, esto es el borde de la capital federal hacia el norte y contra el río, una zona preciosa geográficamente, y la verdad es que no trabajamos en una población de vulnerabilidad socioeconómica, eso es una ventaja. Ahí la verdad es que no vamos a decir nada nuevo, pero si sumás situación de pobreza a la situación de discapacidad, y es, por supuesto, mucho más complejo, a nosotros esta situación nos da cierto aire, por eso decía Juan, autogestionada este dispositivo de vivienda. Alquilamos durante 2 años, para el verano, una casa en San Isidro, un poco más al norte, y hicimos experiencias de verano, donde por ahí de a 3, los muchachos y muchachas venían a vivir con nosotros, con mi marido y conmigo, que esa es como otra particularidad, digamos, yo estoy adentro del proyecto, eso es un poco raro de explicar, pero bueno, es así. Y se quedaron una semana, y había decisiones que no eran muy racionales, ¿sí? O respondían a razones bastante simplistas. ¿Por qué de a 3? Porque en el auto me entraban 3 personas, entonces eran hasta 3 porque éramos los que después podíamos venir al centro día y volver con el auto. También es interesante pensar que a veces las decisiones que se toman en las organizaciones tienen este tipo de fundamento. Después de eso tuvimos durante 2 años una vivienda en la que hicimos respiros. También fue súper interesante.
Y después llegamos a un punto donde, a ver, ¿qué empezó a pasar en este momento? Empezó a pasar que la demanda de los muchachos y muchachas, que nosotros le decimos usuarios y usuarias en general, de los servicios, después de mucho debate y de mucha discusión, empezaban a reclamar, ellos y ellas empezaban a reclamar esta posibilidad de salir un poco de la casa de sus familias. Nosotros cuando trajimos los respiros ya lo trajimos invertido. No eran las familias las que decían, me mando mi pibe para descansar un poco. Eran los pibes y las pibas los que decían, me quiero ir un poco a esta casa, que van teniendo diferentes nombres. Nuestra creatividad llega hasta ponerle el nombre del proyecto al de la calle. Entonces, en la calle Vergara, Casa Vergara. Y cuando la otra casa estaba en Arenales, era Casa Arenales. Y la próxima se va a llamar Casa Italia, ya la tenemos. Entonces, ellos empiezan a pedir cada vez más. Y también empieza a pasar una transformación en las familias que de esta idea de qué va a pasar cuando nosotros no estemos, empieza a aparecer la idea de la vida puede ser mejor para todos, las personas con discapacidad y las familias, quizás si no convivimos todos en la misma casa. Y esto empieza a parecer muy fuerte porque empieza a verse como todo este cuidado y toda esta necesidad de apoyo y toda esta vida extendida en el sentido de que no hubo nunca una salida del hogar de estas personas, que el resto de sus hermanos se mudaron o generan sus proyectos y ellos van quedando en la casa. Gracias, Juan. Empiezan a querer salir, a querer vivir con amigos, a querer hacer otras cosas. Entonces, decidimos en un punto que había que hacer una apuesta más fuerte y que esa apuesta más fuerte era que el grupo que tenía ganas de vivir en otro lado tenía que poder irse a vivir a otro lado y que en vez de generar una vivienda de respiros teníamos que generar una vivienda donde se pudiera hacer esta primera experiencia. Y ahí surge esta idea de vivienda convivencial. ¿Por qué es una vivienda convivencial? Porque a priori tiene pocas reglas. Entonces, en principio había 5 e inmediatamente fueron 6 muchachos y muchachas que querían vivir todo el tiempo en esa casa. Y no había un reglamento previo al ingreso de ellos y ellas a la vivienda. Por supuesto, como en cualquier casa, hay normas a priori, digamos, de las buenas costumbres. Y además, nosotros somos conscientes de que hay un como sí. O sea, no es que es una casa, digamos, es un dispositivo, es una invención que hemos hecho. Sí había otro tipo de normas porque convivían en esta vivienda, además de las muchachos y muchachas, sistemas diversos. 6 personas que vivían permanentemente, digo vivían porque en contexto de pandemia lo suspendimos. No sé si hoy voy a tener mucha posibilidad de explicar eso, pero en este momento está suspendida la experiencia. Duró 3 años completos y en este momento está suspendida. Entonces, teníamos las 6 personas que convivían en la casa, después otro grupito de otros 5 o 6 que hacían una modalidad de estancias sistemáticas, esto es, me quedo todos los lunes, me quedo todos los lunes y martes, me quedo todos los jueves, como para ir haciendo esta experiencia de dejar de vivir con la familia, tanto para familias como para los muchachos y muchachas, y otro grupito muy pequeño que hacía solo respiros, o sea, saben que la vivienda está y la piden para algo eventual, su familia hace un viaje, ellos no quieren y quieren venir, o no sé, pensaban unos muchachos que has vuelto loca a su madre hasta que la madre le decía, bueno, anda un fin de semana. Y ahí también empezó a pasar que había familias que nunca se habían imaginado que sus hijos podían elegir no vivir con ellos. Y esto fue fuerte también en la movilidad. Esto nos impulsó a generar dispositivos de apoyo a las familias, porque en principio, si bien estas familias han luchado mucho y esta vivienda no estaba enmarcada en la 24901, quiere decir que se financiaba y se sostenía con los aportes directos de las familias, también fue muy fuerte esta salida del cuidado y esta delegación del cuidado. Nosotros tenemos un grupo, entonces generamos un grupo de apoyo con una coordinación terapéutica para apoyar a las madres, básicamente a las madres, para ir acompañando este proceso de vivienda. ¿Te parece, Juan, que freno acá? ¿O que haga algún comentario sobre alguna otra cosa? No, si querés decir algo, o sea, igualmente después va a haber como un diálogo, así que, y seguramente
habrá preguntas surgirán preguntas sobre el funcionamiento y sobre la relación con las familias y otras cosas, pero si querés como dejar esta primera etapa y después retomamos no solamente con preguntas, sino con charlas entre nosotros. Perfecto, me encantaría. Si vos te acordás de algo también. Voy Bueno, anotando. Diego Zenobi es profesor de la Facultad de Hola. Letras, y presentate vos porque seguramente voy a decir mal tus últimos datos. No, está bien, gracias, Juan. Te agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar acá, escuchar esta experiencia tan interesante que contaba Karina, en el marco de estas actividades del centro, compartir con vos y con Cecilia, que es un orgullo para mí estar aquí compartiendo con ella, porque fue profesora mía también, así que me siento como muy especial el encuentro, así que gracias. Me hacen más vieja de lo que soy. No, para nada. Para nada, señorita. Me estoy mirando el cronómetro. Bueno, yo voy a conversar un poquito sobre una cuestión, digamos, que tiene que ver en muchos puntos, se relaciona con una investigación que yo realicé hace varios años sobre el movimiento Cromañón, que es el movimiento de familiares, de padres, madres y sobrevivientes del incendio. Y después, en los últimos años, yo soy antropólogo social, trabajo dentro del área de la antropología política, digamos. En los últimos años estoy estudiando todos los procesos de creación de dispositivos estatales de atención a víctimas y los saberes, cómo se conjugan ahí los saberes profesionales, formas de compromiso político, etc. Entonces yo no sé del tema discapacidad, pero sí voy a hablar en relación a esta cuestión de qué ocurre cuando los familiares se organizan para hacer algún tipo de reclamo, qué pasa con las relaciones con cierto tipo de profesionales, con el Estado, con el mundo de la política, ¿sí? En ese sentido hay muchas continuidades, me parece, entre las organizaciones de familiares de víctimas, o inclusive asociaciones de pacientes con enfermedades, ¿sí? O en este caso de personas con discapacidad. Estoy pensando en ASDRA, PADEA, TGD Padres, ATELAR, que es la Asociación de Padres con Chicos con TEL, trastorno específico del lenguaje. Es decir, estoy pensando en ese universo, ¿no? Digo, cuestiones comunes, toda la cuestión de la falta de autonomía, si lo pienso en relación a víctimas, por ejemplo. Se oye bien porque me dice que la conexión es inestable. Si se oye mal, me dicen y enchufo el cable de red. Digo, el tema de la falta de autonomía, el tema de la búsqueda de recursos, el interés por generar incidencia en relación al Estado, las políticas públicas, la búsqueda de reconocimiento, las relaciones con los profesionales, los discursos emocionales sobre el sufrimiento, el cuidado, ¿no? Entonces, digo, este tipo de colectivos en los que estoy pensando plantean un desafío adicional que tiene que ver también cuando realizamos investigación y escribimos sobre ellos, siendo que no formamos parte, ¿no?, de estos colectivos de alguna manera, esto también, digamos, nos obliga a hacernos preguntas sobre qué podemos decir, qué no podemos decir, qué es lo que nos legitima o no como investigadores para hablar y escribir ciertas cuestiones en relación a esto, y es un tema muy importante que a mí me pasó realizando trabajo de campo entre los familiares y las víctimas de Cromañón, esta cuestión de decir, bueno, formo parte, no formo parte, y cómo esto también habilita o cierra preguntas, ¿no? Hay una dimensión ética ahí que me parece interesante. Pero bueno, yendo concretamente al tema de las asociaciones, una de las cuestiones que venía pensando es que al conformarse asociaciones resulta habitual que surjan también personas que pasan a ser voceros o representantes, ¿no? Es decir, quienes ejercen el trabajo del ministerio, diría Bourdieu, el trabajo de la delegación, ¿no? Quienes han sido, digamos, quienes asumen la función de ser representantes de un determinado grupo. Acá es muy interesante cuando Bourdieu plantea que este papel de vida no es un trabajo simplemente de delegación o de representación, sino que forma parte del trabajo de construcción de un grupo como tal. Es decir, estos representantes de asociaciones, de alguna manera están contribuyendo al colocarse como representantes de un grupo también a crear la existencia de ese colectivo. Aquí hay un problema interesante, me parece, con el caso de la discapacidad intelectual, y que es todo el tema que Juan, yo leyendo algunas cosas tuyas, el tema de la sustitución, ¿no? El tema de la delegación de
representación y en qué medida esa delegación no es voluntaria, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay toda una cuestión que tiene que ver con esto de cuando se conforman las asociaciones, también cómo se va construyendo un derecho a hablar en nombre de otros. Acá hay algo interesante, me parece también que uno se podría preguntar, y es cómo llega a conformarse un grupo de este tipo, un grupo asociativo, como decía antes, como puede ser, no sé, yo mencionaba TGD, Padres, Zapadea, ASDRA, que no son los grupos que yo conozco, ¿no? Los menciono pero sin haberlos estudiado. Conozco otro tipo de grupos, digamos, más los que tienen que ver con la búsqueda de justicia, víctimas, etc. Pero bueno, pensaba, ¿cómo se conforma un grupo? Porque un grupo de este tipo, una asociación de este tipo, no tiene un carácter espontáneo, digamos, ¿no? Sino que hay redes de la vida cotidiana, la circulación por espacios comunes, ¿sí? Y también las personas que contribuyen a formar este tipo de grupos cuentan con ciertas propiedades sociales y simbólicas, recursos de diferente tipo, que los habilitan, digamos, a involucrarse en algún tipo de compromiso público y en la constitución de organizaciones de este tipo, ¿no? Entonces me parece que ahí es interesante también pensar en cuáles son las trayectorias previas de quienes forman este tipo de asociaciones para ver cómo se va construyendo ese compromiso, cuáles son las condiciones de posibilidad para que ese compromiso con esa causa pública, esta lucha por nuestros hijos, digamos, sea posible, ¿no? Y también hay otro punto que es interesante y que es el que han estudiado muchos sociólogos que estudian espacios de militancia, que es el del descompromiso. O sea, no solo estudiar las formas de construcción de un compromiso con una causa y con una organización, sino también el descompromiso, cómo las personas se desvinculan y por qué motivos, cuáles son los contextos que hacen que este descompromiso sea posible, etc. Aquí también me parece que hay otro tema interesante que yo veía, por ejemplo, cuando hacía trabajo de campo en el universo, digamos, de los grupos que reclaman justicia, que hay cierto tipo de organizaciones o de asociaciones que están invisibilizadas. Me refiero, por ejemplo, esto depende de los contextos. Por ejemplo, en el caso de Cromañón había muchos familiares que participaban de grupos que se dedicaban a la contención afectiva, como grupos como Renacer, por ejemplo, no grupos de padres con hijos fallecidos. Pero claro, en un contexto en el que lo prioritario era la lucha por justicia, ¿no? Lo importante eran los grupos del movimiento y no la participación en este otro tipo de asociaciones, digamos, ¿sí? Había una impronta allí más política, si se quiere. Y otro tipo de prácticas, por ejemplo, que tampoco aparecían como algo, digamos, muy relevante, sobre todo en los análisis de este tipo de agrupaciones de familiares, son las que tienen que ver con prácticas religiosas, ¿sí? Con las formas, por ejemplo, no sé si pienso en el caso de parientes de personas con ciertas enfermedades, por ejemplo, estoy pensando en el despliegue de prácticas religiosas vinculadas a la sanación, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, muchas veces ponemos el ojo en lo asociativo y en este tipo de formas que son más visibles y dejamos de lado otras experiencias que pueden ser relevantes. Y esto lo digo haciendo una especie de autocrítica sobre los investigadores que trabajamos en este tipo de temas, ¿no? Entonces, si pensamos en el tema de las asociaciones y el papel de los familiares, hay una pregunta que me parece aquí central, es que la condición de familiar no puede ser tomada como un a priori, sino que es producto de cómo son definidos los familiares en los medios en los que esa categoría tiene una relevancia particular. ¿A qué me refiero con esto? Pongo un ejemplo concreto. En el caso de Cromañón, que es el que yo estudié hace varios años, a las madres y padres de chicos sobrevivientes no se los llamaba familiares, se los llamaba padre de sobreviviente o madre de sobreviviente, ¿no? Porque familiares era el término que usaban las personas para referirse a quienes estaban conectados a un chico fallecido. Entonces, aquí una pregunta que uno podría hacerse cuando pensamos en las asociaciones de familiares de chicos con discapacidades, por ejemplo, podría ser, bueno, ¿quiénes son los familiares? Y ahí la ponemos entre comillas la categoría, ¿no? Es decir, en la condición de familiar, ¿quiénes entran? ¿Los padres, las madres, por igual? ¿Entran los hermanos, los tíos? ¿Dónde se corta la cuestión, digamos? Y en ese sentido, ¿quiénes están o quiénes presentan su compromiso con las formas de cuidado, por ejemplo, de acuerdo con un deber, es decir, yo debo hacerlo? Y si hay un continuum, digamos, ¿quiénes terminan siendo quienes se comprometen más por una cuestión voluntaria y ya no desde el deber?
¿no? No sé, pienso en los hermanos, por ejemplo, o en otro tipo de parientes. Entonces, me parece que hay una problematización interesante ahí para pensar en términos de quién es familiar. Y esto sobre todo porque, como dice Bourdieu, la familia, el discurso de la familia sobre sí misma es la de presentarla como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo basado en la solidaridad, el afecto, el amor, somos todos iguales, etc. Pero Bourdieu dice, bueno, la familia también puede verse como un campo, es decir, como un ámbito en el que hay jerarquías, relaciones de dominación, basadas en cuestiones de género, en cuestiones de generación, los grandes y los chicos, ¿no? Y acá entonces me resuena también esto que decían antes de la feminización de las tareas de cuidado, que me pareció interesante, ¿no? Además, otra pregunta que podemos hacernos si pensamos en familia y apoyo. En la familia, ¿a quiénes alcanza, como decía antes, esta obligación de apoyar? Y cuando pensamos en apoyo, ¿qué es apoyar? Me preguntaba, porque antes Karina decía, se apoya a las familias. Entonces yo pensaba que, bueno, venía con la idea que se apoyaba que la familia apoya a la persona que tiene la discapacidad, ¿no? Pero también hay que apoyar a las familias con personas con discapacidad. Entonces hay muchas formas de apoyo. Entonces la categoría misma de apoyo, que es lo que decía Karina antes, ¿no? Me parece que puede ser, así como la categoría de familiar o de familia, también la categoría de apoyo puede ser problematizada, ¿no? Estoy pensando en esto que decía antes, por ejemplo, si se espera que algunos de los miembros de la familia apoyen de una forma y otros de otra, por ejemplo. No sé, son preguntas porque yo no conozco el campo, digamos, ¿no? Pero son preguntas que me surgen de hacer paralelismo con otras situaciones similares. Entonces, paso a otro punto, que es que esta centralidad de la cuestión de lo familiar, digamos, en la conformación de formas asociativas, también contribuye a la conformación de lo que algunos autores llaman comunidades morales o comunidades de sentimientos, ¿no? Que digamos, se trata de espacios donde si separamos, por un lado ponemos el interés pragmático y por el otro el valor moral, todas las acciones parece que estuvieran fundadas en el valor moral, en el amor, la solidaridad, el cariño, el altruismo, ¿no? Y aparece una especie de cuestión vedada al mundo del interés. Esto es lo que yo veía sobre todo en asociaciones de familiares que estaban orientadas a la búsqueda de justicia y que dicen, bueno, yo me movilizo por el amor por mis hijos, no estoy buscando otra cosa. Busco justicia por el amor, etc. Entonces, ahora bien, desde el discurso de las personas, entonces el dolor, el esfuerzo, inclusive formas de sufrimiento pueden ser invocados para legitimar sus intervenciones públicas, ¿no? Es decir, nosotros actuamos y nos formamos como grupo desde el amor, desde el cariño, desde el altruismo, la compasión, la solidaridad. Ahora bien, no necesariamente en todos los contextos la cuestión de lo emocional legitima las acciones de las personas. En los análisis sociológicos y antropológicos se suele decir que los familiares y las personas que se movilizan públicamente apelando a los lazos de parentesco ven legitimado su accionar porque sostienen que están impulsados por valores sociales legitimados, estos que decía yo antes, ¿no? Los padres y las madres que se movilizan por el amor, la compasión, el cariño, el altruismo, etc. Pero bueno, también lo emocional, digamos, puede haber que haya quienes, en ciertos contextos a los que ahora me voy a referir, digan, no hay que actuar desde el dolor. Si yo quiero diseñar una política pública o quiero promover cierto tipo de normativa, no tengo que movilizarme o actuar desde lo emocional. Por el contrario, tengo que adoptar una postura bien fundamentada, racional, bien informada, etc. Entonces, digamos, me parece que todo el tema de lo emocional en este tipo de asociaciones que adquieren carácter público, ¿sí? En ocasiones político, bueno, habría que ver ahí qué es político y qué no, pero sí público seguramente. La cuestión del emocional, el dolor y el sufrimiento pueden ser un arma del doble filo, digamos, porque las personas también tienen que ver, se ven obligadas a lidiar con esta tensión entre presentarse como sujetos, digamos, que están atravesados por la cuestión emocional, pero al mismo tiempo, en ciertos contextos en los que se exige pragmatismo y racionalidad, tienen que mostrarse de esa manera, ¿no? Entonces, antes de pasar al otro punto, que es el de los profesionales al que me quería referir, creo que vale preguntarse si es que las emociones movilizan a las personas,
¿no? Como decimos las propias personas, ¿no? Que actuamos por amor, solidaridad, compasión, etc. O si en cambio esas emociones son términos y son categorías que son movilizados en ciertos contextos en los que resulta adecuado expresarlos, ¿no? Por ejemplo, para explicar el compromiso con el cuidado de una persona con una discapacidad. Pero en otros contextos, esta cuestión emocional puede ser, digamos, rechazada o puesta en cuestión, como decía antes yo, ¿no? Por ejemplo, proponer algún tipo de intervención frente al Estado, que exija un tipo de política, de ley, de normativa, que se espera que tenga otro fundamento que no sea lo emocional. Entonces ahí me parece que hay todo un universo también para explorar sobre cómo, según los contextos, el tema emocional puede disparar para diferentes lugares, digamos. Y el otro punto, digamos, el último punto que tenía aquí pues estoy dejando preguntas, ¿no? Sobre todo, para pensar, es el del papel de los profesionales y las profesionales, que, por ejemplo, dentro del universo de las víctimas, ¿no? Algunos autores hablan de el gobierno de las víctimas, es decir, las formas de gobernanza que se ejerce desde los dispositivos estatales, no estatales, a través del ejercicio de ciertos profesionales que orientan las conductas, modelan ciertas formas de ver, contribuyen a construir mundo, digamos, ¿no? Y sentidos. Y aquí tenemos diferentes niveles, por ejemplo, desde el orden transnacional, con las convenciones, los protocolos, ¿no? Y también el Estado, ya al nivel local. Acá yo conozco algo de las investigaciones de Ana Rosato, que hablan sobre el Estado como productor de discapacidad, si se quiere, cuando habla de la producción social de discapacidad, en el sentido de que se establecen clasificaciones que incluyen y que excluyen a personas de un grupo determinado, todo el tema del certificado único de discapacidad como una entrada también a las políticas públicas, etc. Pero no me quiero meter ahí porque no son los temas que yo investigo, pero dejo puntas como para pensar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los profesionales, los dispositivos y estas formas de gobierno que se ejercen sobre personas que podríamos decir vulnerables, se trate de víctimas, víctimas de diferentes hechos, personas con discapacidad, etc. Pienso en los profesionales y pienso en estas profesionales que ponen en juego tecnologías, modos, digamos, que permiten establecer graduaciones, ¿no? Niveles, segmentaciones entre diferentes formas de afectación física o psíquica, psicólogos, médicos, ¿no? O de otro tipo de terapistas, pero también abogados, trabajadores sociales, ¿no? Entonces, en relación a esto, me parece interesante también pensar cómo se vinculan entre sí todo ese universo de conocimientos en ciertas circunstancias concretas. Por ejemplo, cuando yo estudié el mundo de las reparaciones económicas a víctimas, ahí uno analizaba cómo los discursos, el tema de la psicología, ¿no? El tema de la cuestión médica, cómo se articulaba con el tema del derecho, todo para establecer los grados de daño y las formas de reparación adecuadas para las víctimas. Y aquí también es interesante, me parece, cómo las personas, los legos, si se quiere, ya no los profesionales, es decir, los propios familiares, pueden discutir estas formas de saberes profesionales, ¿no? Y cómo pueden producir sus propias formas de generar información, cómo pueden generar investigaciones que algunos investigadores franceses llaman investigaciones profanas, porque no son las investigaciones sacralizadas y certificadas oficialmente de los expertos, sino que son las formas que encuentra la gente de producir información, de recabar datos y discutir también con esas interpretaciones expertas. Y para ir cerrando, lo otro que quería decir es que es interesante si lo pensamos desde la antropología política, que es un poco lo que estoy intentando hacer, no sé si lo dije, pero es pensar conexiones entre estas formas, digamos, diferentes de modos asociativos y organizativos donde hay familiares vinculados a personas con vulnerabilidades. Los profesionales son un recurso muy valorado, ¿no? Por las familias, este saber técnico profesional, por las personas que se movilizan y se organizan en causas públicas para reivindicar algo. Pero también, y esto es algo que estudiamos mucho menos quienes estudiamos este tipo de cuestiones, podemos hacer la mirada inversa. Es decir, ya no pensar el modo en que los profesionales son un recurso valorado por la familia, sino también estudiar las trayectorias de los propios profesionales que encuentran, sean las víctimas, en las personas vulnerables, en las personas con discapacidad, el fundamento ético
de su intervención profesional y de su compromiso con una causa, ¿no? Este compromiso, digo, que va mucho más allá de una cuestión técnica, ¿no? Estoy pensando, tu mirada implicaría mirar cómo el trabajo por una causa pública, ¿sí? Por ejemplo, sean los chicos de Cromañón o la discapacidad o las víctimas de algo, digamos, cómo el trabajo en estas causas públicas puede ser un criterio que contribuye una propiedad, es decir, a la construcción de trayectorias profesionales en ciertos campos, ¿no? Y puede establecer héroes, pioneros, eminencias, ¿no? Entonces digo, siguiendo este razonamiento, uno podría también pensar en la competencia entre los agentes, entre las personas, digamos, por acceder a esas posiciones de prestigio, de reconocimiento, a las reglas implícitas también que orientan esas formas de acceso a posiciones de reconocimiento. Aquí, ya cierro con esto, por ejemplo, podríamos pensar en el campo que articula salud mental y derechos humanos, ¿no? Que quizás toque en algún lado el tema de la discapacidad, no lo sé, pero digo, es un campo en el que están los profesionales de la salud mental comprometidos políticamente con una causa, y esto también contribuye y es un criterio que hace de esos profesionales que no solo sean reconocidos como personas relevantes en el mundo de los derechos humanos, sino al revés, a la inversa, dentro del mundo de la salud mental, pasen a ser figuras reconocidas por su compromiso con la causa política. Entonces me parece que está bueno pensar que así como los profesionales son valorados por las personas, digamos, también esta otra mirada podemos analizar cómo los profesionales avanzan y construyen sus trayectorias en base a este vínculo, ¿no? Que también representa un capital para ellos, en algún sentido. Bueno, en resumen, lo último que leí, la pregunta era si se puede abordar de este conjunto de cuestiones heterogéneas o de mundos heterogéneos desde una sociología política, una antropología política, digamos, que se preocupa por la construcción de compromisos con causas públicas, y bueno, hasta dónde sería factible y adecuado utilizar esas herramientas conceptuales para pensar estos mundos. Nada más, gracias. Bueno, no, gracias a vos, Diego. Igual después seguramente habrá algún diálogo, alguna pregunta o quizá alguien se te ocurre algo más que quieras decir, pero le voy a dar la palabra entonces a Cecilia Hidalgo. No hace falta, en la facultad, en el mundo de las ciencias sociales no hace falta ni que la presente, pero bueno, para los que no son del mundo de la antropología, quiero decir que es antropóloga social, investigadora, y bueno, dejo ahí porque me voy a olvidar de la mayoría de los títulos. Cecilia. Bueno, muchas gracias. También estoy muy contenta de participar en esta ocasión y también en haber podido seguir un poco la trayectoria de la investigación de Juan Seda, que efectivamente desde su tesis de licenciatura ya estaba preocupada por la discapacidad intelectual e hizo su primera etnografía en una institución tan distinta como la que hoy nos están presentando él y Karina. Desde hace bastante tiempo, si es que tuve alguna militancia dentro de la antropología misma, traté de mostrar en las clases y en los escritos la importancia que tenía la antropología para el mundo contemporáneo, para lo que llamamos las instituciones del presente, de la vida, ya no de esa antropología un poco más clásica que estaba, digamos, centrado su interés en comunidades indígenas o en comunidades rurales avanzadas, sino que también podía tener una mirada sobre las problemáticas más modernas, podríamos decir, del mundo cotidiano, habitual, en lo particular a mí me importaba la ciencia.
y me parece que la ciencia y la tecnología eran tan centrales en la vida, en la cultura, que una visión desde la antropología podía ser muy importante en eso. Pero bueno, el argumento se extendía a muchos otros temas y efectivamente hoy tenemos un ejemplo de cómo esa mirada, que es una mirada que muchas veces está centrado en el detalle, en lo pequeño, en el pequeño mundo de los conceptos, de las miradas, de la subjetividad, está absolutamente inmersa en un mundo que se da junto con eso. Entonces, a mí me parece que una de las características más salientes de la investigación, y Diego lo dejó casi como si hubiésemos ensayado picando, ¿no? Decías, bueno, son tantos aspectos, ¿cómo podemos hacer para integrarlos en una mirada? Creo que este es un muy buen ejemplo. Si ustedes vieran la investigación de Seda, verían que él habla muchas veces de hibridación de aspectos, de amalgamas de aspectos, en formas que me gustan a mí más para hablar. Es muy común también una palabra que se dice de la coproducción, cómo se van coproduciendo distintas dimensiones de la vida. Por una parte, obviamente está esa dimensión política, una dimensión pública, una dimensión que tiene que ver con las maneras de nombrar, es muy importante, los conceptos con los que nombramos estos mundos, ¿no? La salida, por ejemplo, del mundo médico, y que ya no se hable de pacientes, sino, como nos decía Karina, que se busca una palabra que tampoco le gusta a nadie, pero esta idea de un usuario o de un residente, ¿no? Como para decir, bueno, esto no es un tema exclusivamente médico, por lo menos, ¿no? Y recuerdo también en algún momento que le presenté a Juan, a otras investigadoras que estaban analizando la ley de salud mental en este momento, me acuerdo, que salió como una ley interdisciplinaria, pero donde se veía también ahí un poco la resistencia de los médicos que notaban que se habían quedado prácticamente sin lugar, porque en la medida en que sea interdisciplinaria, cabían muchísimas otras profesiones, podríamos decir, como relevantes para la cuestión de la salud mental, y hasta algunos dijeron que tenían la falacia demográfica, porque ellos quedaban en minoría, es decir, si había uno de cada uno, quedaban muy pocos médicos para hablar de la salud mental cuando ese era su campo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente nosotros ahora vemos un campo que es un campo que tiene muchísimas facetas. No lo vamos a desmenuzar ahora, pero el tema de cómo cambian los conceptos es fundamental. La misma idea de persona con discapacidad, cómo se lo define, cómo se va deslizando esa visión médica en la forma de concebir una problemática, y cómo eso, digamos, es una lucha cultural, podríamos decir, que se ve en la conceptualización, tiene esas facetas políticas de las que muy bien nos ha ilustrado Diego, pero también tiene junto esa dimensión subjetiva de una persona que ahora se concibe de una manera distinta porque tiene otros conceptos y porque va formando otras instituciones y porque va pudiendo entonces también puede hacer que haya un reconocimiento público, que se expresen normas, en prescripciones, y también en una forma de concebir el mundo y de sentirlo que es distinta. Creo que a todos nos es sensible porque lo hemos vivido ya, no porque lo hayamos leído en los libros. Karina hablaba de 20 años para acá, bueno, son muy pocos años, ¿no? Hemos visto que hay una normatización de la discapacidad que hasta hace varias décadas no se daba, que ya no es tan común esa mirada victimizante, una mirada que hasta muchas veces se asociaba al temor, no solo a la evasión, sino hasta el temor, ¿no? Hay un sentido compartido, quizá, de ese cambio cultural y de esa lucha política.
En la figura de Juan yo veo que, bueno, el antropólogo está, ¿no? Siempre digo, bueno, cómo se las ingenia para poner a la familia en un epicentro de lo social, pero no es una familia, podemos retomar el guante de lo que dijo Diego, habría que ver quién es la familia, en general son fundamentalmente los parientes, o como también he visto en la literatura que me ha hecho leer Juan, vieron que cuando uno dirige aprende 2 veces, dice, ¿no? El que enseña aprende 2 veces, porque en general en las investigaciones, bueno, también se nos abre un mundo de lecturas y de perspectivas que no las teníamos antes. Pero bueno, he visto que también el fenómeno de la discapacidad se ha dado en muchas personas que han sufrido accidentes o como productos de, digamos, de otro tipo de eventos. Podría muy bien ser Cromañón, un ejemplo, ¿no? de producción de ciertas discapacidades y no todas de tipo motriz, podría ser intelectuales también, y que entonces hay muchas veces cónyuges como partes de esta voz colectiva, que Juan dice una voz coral, ¿no? Esta idea de que hay un coro, de que hay varios que están cantando la misma canción, y que lo que me parece, digamos, muy, muy importante es que ese núcleo, que podría una antropología quizá también más clásica verlo aislado, opuesto, o incluso al colectivo de personas con discapacidad intelectual, los podría ver aislado, que en la investigación nunca están aisladas, están mostrando justamente casi repito, la hibridación es la manera en la que habla Seda, pero es cómo van juntos, cómo se han coproducido esos conceptos, esas subjetividades, esas normas, y llegando a Carina, esas nuevas instituciones. Y cómo esta visión nos marca, a veces nosotros los antropólogos tenemos siempre esas peleitas con algunos otros científicos sociales, ¿no? La idea de que no es una familia que se va diluyendo porque hay instituciones que asumen los cuidados, sino que hay una redefinición de los lazos de parentesco, donde la familia sigue siendo importantísima y está lejos de disminuir su presencia o su relevancia por efecto, por ejemplo, de los cambios culturales o institucionales. Digo esto respecto de las otras ciencias sociales porque si ustedes a veces leen, no sé, historiadores o sociólogos, es muy común esto de ver, bueno, que hay procesos de individuación, que la familia tiende a perder sentido en la vida moderna, que el Estado muchas veces, aquí también se dijo, quizá tiene más recursos que las familias tomadas individualmente, y entonces hay un efecto de delegación que se hace muy común, y que todo esto también va unido a, nuevamente, a proyectos de vida que pueden estar dejando a la familia en una cierta oscuridad para algunas ciencias sociales, porque prevalece ese proyecto, diríamos, personal, profesional, que está muy marcado también por un mercado laboral que no permite que la gente trabaje y esté a cuidado de algún familiar que tenga una dificultad tan permanente. Y bueno, digamos, si uno lee muchos textos, parecería que esa familia se diluye o que podría perder figuración precisamente porque el cambio social es tan marcado. Bueno, en la investigación de Seda se ve que no es así, que no hay ningún... por supuesto que hay una redefinición del vínculo, por supuesto que hay una redefinición, como decía muy bien Diego, que hay que ver qué es lo que se considera familia y qué es lo que se está considerando entonces responsabilidad y función de cada uno de los miembros, pero no hay un desvanecerse
de ese vínculo. El lazo de parentesco no disminuye al aumentar la importancia de otras instituciones. Lo que podemos ver desde el lado de Seda, ahora abogado, ¿no? Que siempre fue abogado antes que antropólogo, así que el abogado le sale. Es que todos esos cambios que para un científico social o un antropólogo, podría decir científico social por hablar del, bueno, el contexto histórico, el contexto social en el que se redefinen de esta manera las familias, o psicológico en el que se generan estas nuevas subjetividades, el más antropológico, como decía, de ver cómo se constituyen identidades colectivas, como bien nos marcó Diego, no voy a abundar en eso, o también ese aspecto de creación de una subjetividad que corresponde a esa nueva cultura social y familiar. En la faceta de jurista, lo que nos marca Seda es que esto no es una cuestión solo conceptual o emocional, sino que esto es bien material, que esto se expresa materialmente en normas, en instituciones, en la búsqueda en esa institucionalidad de aliados, otras voces que tienen que también unirse al coro de la persona con discapacidad y de su familia. Si no hubiera ese contexto público, esa familia que se hace pública, no podría plasmarse un cambio social en el sentido de las instituciones que hoy estamos marcando. Entonces, me parece importantísimo eso y de ver esta necesidad de ver que esta necesidad autonomista de las personas, de sus familias, esta conjunción que se va armando en una nueva cultura política, se tiene que dar en matrices institucionales concretas, y que tenemos que ir viendo cómo es que se van produciendo estas instituciones. Así que en ese sentido me parece valiosísimo el trabajo que se ha hecho en esta vivienda convivencial. También me ha sorprendido tan gratamente esta presentación de Karina, ¿no? En la que yo digo, bueno, no es, tampoco está en los textos de Seda, pero no es esa visión utópica de una institución que ya las tiene clara y que entonces está resolviendo muchos de los problemas, no solo de las instituciones que están más criticadas, como podría haber sido la primera que estudió Montes de Oca, que estudió Seda, pero también quizá las residencias de día, estas, ¿cómo se dice? No sé, hospitales de día. Centros de día y hospitales de día, sí. Centros de día, hospitales de día, ¿no? De ir viendo cómo se va gestando una nueva institución que está acorde a todos estos componentes que nosotros vamos diciendo, en los que ya la misma, podríamos decir, transformación cultural no admite esas otras instituciones, cómo se van dando, cómo se van reconociendo incluso en las nuevas, las marcas de las viejas, por contraste, por lo que se quiere cambiar para no repetir errores, etcétera, cómo se va definiendo una identidad. Y fundamentalmente en esta investigación me encantó que no hay una voz profesional que opaque las voces de los protagonistas. Desde ya está la voz de Karina como una responsable de idear, de ir creando con otros las condiciones materiales para que esta
nueva sensibilidad tenga concreción, pero tampoco de los propios residentes o usuarios, o como ustedes los quieran llamar, ¿no? Y que no hay un imponerse por sobre la voz de, a veces una voz difícil de ser oída, pero porque tampoco tiene tantos lugares como para exponerse, ¿no? Acá hay como una búsqueda de que esa voz aparezca, y esas palabras que realmente tampoco son tan comunes. Esta idea de que se elige, que las ha dicho Karina también, ¿no? De un residente que elige residir, y que marca su campo de libertad, diríamos, para hacer esas elecciones. Así que creo que, por un lado, la institución esta es como una ventana hacia el futuro. En la investigación se va viendo el surgimiento, así que para nosotros siempre es muy interesante casi ver el germen, podríamos decir, de este futuro institucional, y de este futuro, de este nuevo tipo de persona, con todo su contexto y sus condiciones familiares y culturales. Y, también, diríamos, lo que me quisiera remarcar, no sé cómo estoy en tiempo, es, bueno, ¿qué pasa con la investigación que se hace sobre este tipo de cuestiones? A mí me parece que hace tiempo que todos queremos que las investigaciones, por supuesto, sean rigurosas desde el punto de vista de su calidad científica, pero que también sean útiles, que vayan acompañando un proceso social de manera de poder comprenderlo mejor. Acá salían esas palabras que a veces cuesta, porque parece muy cientificista, decir, bueno, poder explicar qué es lo que está ocurriendo, poder compartir interpretaciones y ver si, digamos, eso nos va haciendo entender mejor nuestro presente, porque es nuestro presente. Hay problemas ahí para la generación de conocimiento, porque se supone que uno tiene que tener una distancia, pero nosotros también, creo que fueron los últimos comentarios de Diego, apuntaban a eso, ¿no? Hay un sentir propio ciertos valores, ciertas perspectivas que quizás no eran tan comunes en la antropología más clásica, ¿no? Donde la distancia social y cultural permitía quizá una objetividad, una frialdad intelectual de otro tipo, ¿no? Acá en estas investigaciones hay una voluntad, por supuesto, de producir conocimiento, pero por supuesto también de ser relevante, de ser pertinente, de acompañar ese proceso de cambio cultural y político del que se ha estado hablando, y con muchas voces. También aquí me parece que tengo un cierto paralelismo con lo que decía Diego, porque no son solo las voces de los científicos, o sea, esto no es un cónclave de científicos sociales, historiadores, sociólogos, o juristas, o gente que venga solamente de la academia. No, acá están las voces de muchas áreas de intervención, gente que va a estar participando como un nuevo profesional, que también aparece esa novedad, ¿no? Hay nuevos especialistas, nuevos profesionales involucrados en esto, y bueno, las voces de gente que tiene mucho interés, que tiene su vida también en juego, respecto de que este conocimiento y estos avances que se expresan en normas, en prescripciones, en instituciones, se concreten, como pueden ser los familiares o las propias personas con discapacidad intelectual. Así que en este sentido creo que estamos en un punto en el que los aspectos virtuosos son muy, muy obvios, y creo que también en esta investigación se ve que la cuestión no
no es sencilla, ¿no? Que hay que seguir estudiando bastante y seguir interactuando y haciendo conocimiento, aunque sea este me gustó, ¿no? Investigaciones que en parte también sean profanas, porque acá no es una cuestión de solo los papers que puedan salir en un hermoso libro o revista académica, sino que hay aspectos que son mucho más importantes que eso y que no le conciernen solamente a los investigadores de la academia. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Cecilia. Ahora tenemos un rato, si Cristian y Gonzalo nos habían dicho que tenemos un rato como para conversar entre nosotros, aunque sea hacer alguna pregunta. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algo más para decir. Decinos, Gonzalo, si disponés de otra cosa o querés vos hacer una pregunta. Yo quisiera que aprovechen. Hay muchas intervenciones en el chat de YouTube. A mí me da la impresión, abuelo de pájaro, y sin que, bueno, si las pudieron estar mirando, me parece que con todo lo que están contando, la mesa que está compuesta casi de relojería, ¿no? De distintos aspectos, distintos niveles de la práctica, de la investigación, de la concepción de esta labor que implica conocimiento, implica práctica, implica inventiva, cuestiones del tipo, bueno, ¿por qué 3 personas en la experiencia esta? Bueno, porque entran 3 en el auto, ¿no? Desde ahí hasta pensar si la familia se está entrando en un proceso de fluidificación o no. Bueno, qué sé yo tengo montones de preguntas. Todo el problema de la profesionalización o de los profesionales que se han planteado, que creo que lo vi también ahí en el chat medio de Coté, y que ahora Cecilia ha mencionado también al final, ¿no? El apoyo en quién, el apoyo en quiénes. Yo lo dejaría abierto así, a no ser que Cristian, nosotros tenemos todo un trabajo, pero que amplía incluso el campo de escucha, con esto que ha planteado Cecilia al final, de bueno, no solo lego, no solo expertos, sino que además hay como una interdisciplinariedad aquí de las jornadas y de los que puedan estar compartiendo esto, por lo menos a mí. Me da un montón de cosas para pensar que después ya compartiremos, pero quizás, no sé, si tienen alguna reflexión más que quedó, que a cada quien le haya quedado a medida que iban hablando. Juan, vos sabrás mejor. Después con Cristian eventualmente, no sé si se nos da la chance de tiempo. Vemos, o más allá de eso, compartimos algunas investigaciones que hacemos sobre proceso, juicio, drama, que me parece que... Yo no quisiera abusar del tiempo ni de los panelistas, ni de los organizadores, porque es mucho. Hay media hora, Juan, hay media hora. Pero solamente quisiera aprovechar, porque bueno, con Karine y con Cecilia tengo como vínculo más, con Diego también, pero hace mucho que no nos vemos, nos escribimos cada tanto, pero hay una pregunta que yo nunca le hice que me gustaría hacérsela ahora en público, sobre su libro. Vos lees en el libro de Cromañón, que es como resultado de tu investigación, en un momento contás, Diego, una situación que se da en una asamblea, donde sos un poco interpelado, ¿no? No atacado, porque no recuerdo que fuera un ataque, pero sí como una especie como de esto que decías vos, sos del grupo, sos externo. A mí en algún momento, si bien no son situaciones iguales, no en asambleas, pero sí en alguna situación, me he sentido también un poco interpelado por algunas perspectivas de familiares, como esta pregunta, es decir, ¿de qué lado estás? Cuando leí esa situación en la asamblea, lo primero que se me ocurrió es, le tengo que preguntar a Diego qué sintió en ese momento. O sea, no a modo de chisme, sino lo desarrolló muy bien en el texto, pero me parece que sería pertinente con lo que veníamos charlando. Sí, yo me acordaba de eso también mientras hablaba, conversaba y de haber leído cosas tuyas, Juan. Esta pregunta respecto de cómo fundamentamos nuestro derecho a escribir sobre otros cuando estos otros son personas que más que uno escriba sobre ellos necesitan otro tipo, me parece, de trabajo en relación con ellas. Y a veces uno siente eso, ¿no? Esto que decía Cecilia también, bueno, a dónde va
llegar el trabajo que hacemos, el trabajo de investigación, ¿no? No lo quería decir así, pero lo voy a decir así, es ¿para qué sirve? ¿No? Pero bueno, digo, entonces, a mí lo que me pasó concretamente, yo cuento en el libro que se llama Familia, Política y Emociones, está ahí online, se puede descargar en internet, que durante mi trabajo de campo hubo una serie de episodios en donde en uno de los grupos de familiares se me dijo, bueno, se detuvo la reunión y se dijo, bueno, ¿y vos quién sos? ¿Sos familiar? ¿Sos sobreviviente? ¿Qué haces acá? Porque bueno, yo no me había presentado adecuadamente, era mucha cantidad de gente, circulaban, a veces iban unos, a veces iban otros, en fin. La cuestión ahí es que me parece interesante para pensar es que cuando pasan esas cosas, cuando uno hace trabajo de campo, uno podría decir, bueno, es un episodio negativo, lo dejo de lado, o veo cómo lo recompongo la relación y listo. Pero bueno, a mí me pareció interesante sacar provecho de esa situación y pensar, bueno, ¿qué me dice? Esto como decías vos, Juan, que a vos te pasó algo similar. ¿Qué me dice esa situación del campo en el que yo estoy trabajando? ¿No? Entonces no es meramente una cuestión de si yo me angustié y me puse mal, no es una reflexividad egocentrada la que creo que uno debería hacer, ¿no? Sino intentar explicar, como decía Cecilia, ¿no? ¿Cómo puedo usar este episodio yo para explicar que en este grupo ser familiar tiene una cierta legitimidad que ni siquiera tiene ser sobreviviente, ¿no? Porque se me cuestionó la posibilidad de ser sobreviviente en un grupo formado solo por familiares, ¿no? Y esto también tenía relación con mi comportamiento en el campo, porque yo mismo en esas reuniones estaba en un rincón, no hablaba, anotaba todo el tiempo, porque yo creía que no tenía derecho a intervenir, porque yo no tenía un fallecido, porque yo no pertenecía a ese movimiento. Esa actitud de mi parte de estar observando meramente, sin meterme, sin participar, ¿no? Fue lo que produjo justamente también que dijeran, bueno, y este pibe que está ahí, no hace 10 años yo era un pibe, digo, que está ahí en un rincón escribiendo, o en quién es, qué hace acá. Pero bueno, todo eso, digamos, lo que me disparó fue una reflexión respecto de la importancia que en ese medio social se le daba la categoría de estar conectado con un fallecido, es decir, de ser familiar, ¿no? Y no sobreviviente o familiar de sobreviviente, etc. Bueno, nada, eso simplemente. Me parece que uno puede aprovechar estas situaciones para preguntarse sobre qué nos dicen acerca de los espacios en los que estamos, mucho más de lo que dicen acerca de nuestros propios supuestos sobre esos espacios. Porque como yo decía, ¿no? Yo mismo evitaba participar porque yo mismo pensaba que no tenía derecho a participar. Pero eso no era tan importante. Lo importante me parece ahí era la reacción de los familiares que estaban ahí pidiendo explicaciones sobre si yo era familiar o no. Entonces, bueno, ¿por qué sería importante que yo fuera familiar? ¿Por qué esto tenía que ser aclarado? ¿Por qué se supuso que yo era un infiltrado? Esto tiene toda otra explicación que me llevó a pensar, bueno, ¿por qué se supone que que alguien puede hacerse pasar por ser un sobreviviente y nadie sospecha nunca de un familiar, de que alguien se haga pasar por familiar? Bueno, esto no importa, tiene otra explicación que está ahí en el libro y que tiene que ver con las relaciones con el Estado, cómo se demuestra quién es sobreviviente a través de un relato ante la justicia, la policía, y en cambio un familiar tiene un vínculo biológico que está certificado por un documento, partidas de nacimiento, bueno, toda una cuestión que hace a la relación con el Estado, digamos, que surgió de ese episodio, ¿no? No sé, Gonzalo, si vos querés... perdón, Karina. A mí me gustaría hacer, hay algún comentario chiquito, alguna cosa que estuvieron diciendo que me parece que es interesante, o a mí me resultó importante, respecto a la investigación. Porque digo, yo estoy de este lado y ¿por qué nosotros abriríamos la puerta para que venga alguien a investigar? Me parece que por ahí esa es una pregunta interesante para, para que nos hagamos las organizaciones y también los investigadores, ¿no? Yo también me enganché, Cecilia, con la idea de investigaciones profanas y pensaba en la cantidad de investigaciones que nosotros vamos haciendo, así como yo contaba, fuimos a España o nos conectamos con otros y vamos generando nuestro propio conocimiento y yo adhiero muchísimo a la idea de la coproducción o la co-construcción del conocimiento. Y
y pensaba por qué, más allá de la relación personal, con Juan también nos conocemos hace muchísimos años, entonces hay una base de confianza, pero nosotros tenemos esta actitud con muchos otros y con muchas otras investigadoras. Entonces sí, con Juan hay un vínculo, pero con muchas otras no. Muchas otras simplemente nos conectan a través de un profesional que nos conoce y nos sugiere o... ¿Por qué nosotros abrimos la puerta? Y bueno, porque justamente como vos decías, Cecilia, esta necesidad de producción del conocimiento y de producción de las instituciones. Vos decías a esto de que me encantó que se vea así, porque si se ve así, Juan, hiciste un trabajo genial, eh, que nosotros no estamos terminados, ni nos sentimos una institución terminada y estos somos nosotros y los demás tienen que hacer lo que hacemos nosotros. Nosotros nos sentimos en proceso todo el tiempo, no creemos tenerla clara y no somos críticos con los otros, sino somos críticos con nosotros principalmente. Un poco críticos con otros sí somos, pero básicamente somos primero que nada críticos con nosotros mismos y estamos todo el tiempo pensando cómo ir cambiando. Cuando dijiste 20 años es poco, y uno dice, bueno, depende de dónde se mire, pero claro, por supuesto que es poco, es nada. Y todas estas nuevas cosas que empiezan, estas nuevas ideas que empiezan a pasar y estas nuevas formas de ser autónomo, una palabra con la que yo todavía medio que ando lidiando. eh, y me parecía que interesante poder conversar con ustedes, y tanto con Diego, con Juan, por supuesto, Cecilia, para poder pensar con más complejidad las instituciones. A mí me piden mucho, últimamente parece que está muy en auge esta idea del artículo 19 de la Convención, la vida independiente. Parece que está haciendo una demanda importante saber sobre esto y me piden que explique Casa Vergara. Es imposible. ¿Cómo se explica tanta complejidad? Porque cuando decían, bueno, apoyan, decías Diego, esto de, se apoya a las familias y también se apoyan a las personas con discapacidad, y entonces hay como, bueno, se apoyan bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, yo te puedo decir administrativamente cómo funciona algo, pero después yo te diría, ahí es una complejidad de un montón de nodos y de redes y de interacciones y de momentos y de situaciones que no se puede generar la receta. Digo, esto funciona porque se hace así o así. Entonces, a nosotros nos enriquece un montón cuando viene alguien de afuera porque ve cosas que nosotros desde allí no vemos. A veces no estamos de acuerdo con qué, y además en ese diálogo, en ese mismo contar, también van surgiendo más comprensión de cómo son esas interacciones, de cómo esa complejidad. Entonces, me parece que este tipo de interacciones son súper importantes y que este tipo de enfoque de investigación también es muy importante, que sean investigaciones que sirvan, digamos, por decirlo de una manera simplificada, sí, pero ¿para qué van a servir? Bueno, principalmente si nos sirve adentro para empezar a pensar y para cuestionarnos lo que venimos haciendo, ya sirvió. Si además sirve para que otros se enteren que estas cosas son posibles, ya sirvió un montonazo. Me parece que, bueno, no quería dejar pasar un poco eso de que me parece importante pensar la complejidad que tiene cada situación, que no se la puede simplificar de afuera diciendo, bueno, esto es así, acá estos son los que se cuidan, estos son los que apoyan, estos son los profesionales, estas son las familias, la familia, bueno, se desentiende, no, bien dijo Cecilia, la familia no se desentiende, a lo mejor cambian algunas de las formas de relación o se modifican, pero las familias siguen estando súper presentes, aparecen otras ideas. Ahí en el chat, estaba viendo recién el chat y hay mucha mención a los hermanos y hermanas, fundamental también. Entonces también este cambio de decir, arrancamos pensando en las familias diciendo qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Y otra frase que era antigua de nuestras familias era, no queremos dejar una carga para los hermanos. Y ahora lo que tenemos es hermanos y hermanas muy involucrados en la vida de sus hermanos de una manera distinta, que está buenísima. Entonces me parece que está bueno esto de ir sumando desde diferentes lugares. Yo pensaba, perdón, me meto. No, el tema de los hermanos, ¿no? Esto cuando yo preguntaba, bueno, cómo pensar las relaciones familiares, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina la categoría familiar?
Y bueno, cuando trabajaba con el movimiento de Cromañón, ahí estaba muy, muy tensa por momentos esa cuestión, por ejemplo, entre algunos familiares, quienes eran padres, quienes eran madres, y si había algún conflicto por algún motivo, y el conflicto era con alguien que era un tío, por ejemplo, se le podía decir, no, en vos porque sos tío, ¿no? Entonces, era difícil, ¿no? Muy angustiante, situaciones muy complejas en donde se usan esas categorías de parentesco para marcar diferencias entre esto que yo decía antes, ¿no? Me parece un poco, es lo que, retomando lo que vos decías, Karina, lo que decían también Juan y Cecilia, esta cuestión de, bueno, tiene que ver con quién está en posición de apoyar como un deber y quién está en posición de apoyar como algo, si se quiere, menos ligado al deber, ¿no? ¿Cómo pueden pensarse estas variaciones, estas heterogeneidades, para pensar justamente allí cómo la familia puede ser vista como un campo, justamente, y no como una cosa homogénea, ¿no? No creerse este discurso que la familia tiene sobre sí misma, como dice Bourdieu, ¿no? De que somos todos iguales, nos queremos, está todo bien. Sino, bueno, cómo están estas cuñas, digamos, que tienen que ver con la generación, con el género, bueno, nada, eso. Gonzalo, Cristian, ustedes también querían contarnos sobre la investigación, que lo que estabas haciendo, que al final nunca lo charlamos, nosotros nos vemos siempre, pero nunca charlamos Sí, de pero esto. Juan, igual yo la verdad que estoy más bien aprovechando este encuentro, que no sé cuán habitual es, pero parece que hay que aprovecharlo. Nosotros igual va a haber una mesa dedicada a la investigación que tenemos con Cristian más adelante, va a quedar registrada, la podemos compartir. Estamos trabajando algunos aspectos que tienen que ver con la fluidificación, digamos, de los aparatos individualizantes o individuales que se podían aplicar a la familia, a la persona, etc., vía distintos autores, de modo más filosófico, a través de Foucault, a través de Gilbert Simondon, etc. Pero bueno, yo ahí nomás dejar indicado que hay como una idea de drama que trabaja Cristian, con la que en general traccionan todas estas cuestiones como una dramatización de los conflictos, por decirlo así, que van generando a su vez, esto me interesó mucho a mí, modos de producción de conocimiento, que pueden venir por el lado de profesionales, digamos, reconocidos institucionalmente, o que se va por el lado de profesionales más en el sentido tradicional del término vocacional, ¿no? Como aquellos que profesan aquellas que profesan un determinado interés, una determinada atracción por un problema, que creo que en algo que dijo Diego también estaba planteado, ¿no? Esa atracción ética que puede haber entre alguien que tiene una formación profesional institucional, que de repente encuentra una vocación. Yo me acordé mucho, me estuve acordando del texto de Weber, La política como profesión, y especialmente de la ciencia como profesión, como Beruf, que tiene toda una tradición. Entonces me pareció súper interesante y lo que mencionó Cecilia, que bueno, lo estuvieron retomando ahora, que bueno, nada, familia no es algo individual, o si era algo que podía parecerse a lo que decía de sí mismo, ahora ya eso no va. Y quizás, claro, familia esté, digamos, diluyéndose, pero continuando de otro modo, en otro tipo de lazos de parentesco, que bueno, nada, ahí, imagínense yo, el derecho entra ahí a lidiar, digamos, con sus estructuras, digamos, normativas, tiene que ir acomodándose, siempre como con 5 años de atraso mínimo. Pero bueno, creo que estos eventos ayudan a prestar atención, incluso filosóficamente, que es digo, para contarles un poquito de todo lo que hacemos en las jornadas, que igual es transdisciplinaria, ciertamente nos convoca, porque digamos, llegamos, digamos, a través de lo que han contado hoy digamos, una práctica específica, digamos, incluso no solo de Karina, digamos, y su práctica, sino de Juan investigando, y pueden contar, ¿no? O de Diego investigando o de Cecilia dirigiendo a Juan, digamos que hay todo un episteme o proceso epistémico in progress. A nosotros nos fascina, imagínense, nosotros, el centro es esto, digamos, es esta dinámica. Y
y va a haber, y hay otros, digamos, conocemos casos similares de Juan Pablo Rodríguez, amigo, que investiga, pero en este caso en un laboratorio de biología sintética. Pero entonces, bueno, cómo meterse al laboratorio, bajo qué condiciones, porque bueno, también, bueno, cada mundo tiene sus patrones, por decirlo así. Pero bueno, yo en todo caso agradecer mucho, estoy mirando mucho los comentarios porque no da tiempo. Yo les dejaría ahí estos 10 minutos que quedan, no sé, a no ser que Cristian quiera marcar alguna cuestión, para que lo cierre Juan, bueno, como quieran ustedes hacerlo. Bueno, Juan, contá del libro, contá que esto puede estar en un libro, un poco de propaganda. Si hay un libro en ciernes, Juan, por favor, Hay un ¿cuál es el libro en título ciernes. del libro de Diego? Bueno, el espacio de Karina está, Senderos. ¿Y cuál es el libro por venir? O la tesis tuya, Juan. Perdón, estaba hablando con el micrófono. El libro de Diego, decime si me equivoco, es Familia, Emociones y... Familia, política y emociones. Digamos, sí. Yo lo leí hace unos 4 años, 3 años creo, 2017. Y bueno, después Cecilia me fue llevando por otras lecturas vinculadas también con esta noción de antropología del presente, que por supuesto yo ya la conocía, pero bueno, ella me orientó en lecturas y bueno, y también en preguntas, porque es un desafío el poder explicar lo que uno está pensando y yo no sé cómo hizo con ideas a veces que eran como demasiado confusas y bueno, me parece que lograste algo lograste que se vaya como destilando. Hay algo un poco más claro ahora, me parece, Cecilia. Sí. Bueno, eso fue, o sea, es un proceso largo, pero yo no sé, es verdad, no uso tanto la palabra coproducción, pero la podría usar perfectamente. Y no es porque me quiera quedar bien con el centro y hacerme el postmoderno, pero la verdad es que si hay un legado, hay muchos, ¿no? Pero de muchos antropólogos postmodernos, esta noción de la coautoría en la producción etnográfica, y realmente en el caso de Karina, la coautoría tiene que ver en algún punto no solamente con la directora como entrevistada, sino que yo me fui acercando paulatinamente porque durante mucho tiempo Karina me viene diciendo, estamos haciendo tal cosa, a mí me interesaba, le iba preguntando, y en algún momento me pareció, y esto quizás sí sea como algo un poco más tradicional, y que ahora te voy a tener que darle razón, Cecilia, con algo, porque si bien a mí el gen tradicional un poco lo tengo del antropólogo como el investigador que va a un lugar lejano, física y culturalmente, hasta remoto y hasta peligroso, como era cuando fui la primera vez a la colonia Montes de Oca, sentí que era eso, un lugar peligroso, lejano. Claro, después me di cuenta que había otro tipo de lejanía, otro tipo de distancia, quizá cultural. Y cuando la primera vez fue en el año 2005, fui con la que fue mi directora de tesis, Silvia Balzano, y que también siempre tengo un gran recuerdo. Pero cuando terminaba, fue un lunes. Volvimos a las 5 o 6 de la tarde y a las 7 creo que empezaba el seminario de tesis que dirigía Cecilia Hidalgo. Sí, él venía al seminario en ropa de etnógrafo. Sí. Y me Perdón, decía, ¿cómo es la ropa de etnógrafo? Muy, muy light, así, muy, muy cómoda. No venía viste que vos lo ves siempre él de traje, muy abogadil. No era el abogado, venía del trabajo de Perdón, campo. de repente puedo meterme, pero veo a Indiana Jones, ¿puede ser? Sí, no, pero viste que hay una diferencia. Siempre Juan está de traje. Los lunes venía de... Sí. Es cierto. así que no sé cómo se vestiría Diego para ir a las asambleas o a tantos lugares, pero me imagino que bastante parecido, porque ojo, a la colonia no iba
va bien vestido, pero... No, en Montes de Oca, pero no es lo mismo que un abogado, escúchame. No, de traje no podía ir porque aparte tenías que ¿No? aguantar todo el día ahí, y ahí tenías que caminar mucho, para ir de un pabellón al otro tenías que moverte, y no, y aparte hubiera provocado eso que dice Diego de que tal actitud hubiera provocado el rechazo, si yo hubiera ido de traje a la colonia Montes de Oca, o sea, como antropólogo ya era un tema, le costaba mucho que me aceptaran, pero si iba de traje y se notaba que era abogado, yo creo que nadie hablaba conmigo, nadie. Y El de, hecho y de esa investigación se interesó Nancy Shepherd Hughes. No sé si ustedes lo saben, porque en su momento esa colonia había sido muy objeto de notas periodísticas por el que desapareció la doctora Jubileo, entonces estaba todo el rumor del tráfico de órganos, etc. Y en ese momento una gran antropóloga, para el público que por ahí no reconoce el nombre, se comunicó con Juan discutiendo las interpretaciones que Juan tenía sobre el tráfico de órganos, que lo tomaba más como un rumor y como una cuestión folclórica, podríamos decir, y esta antropóloga decía, no, tómenselo en serio porque no es tan fácil de descartar, ¿no? Pero bueno, para nosotros fue todo era todo un nombre, claro, ¿qué te Me parece? retó Nancy. No, estuvo Sí. muy bien, muy maternal. La verdad que una genia, muy bien, fue realmente un lujo intercambiar con ella, o sea, que me escriba para que había leído el libro. Yo no podía Era una creer. tesis de licenciatura. Piensen ustedes que, digamos, en la línea de investigación es prácticamente la primera investigación más o menos seria que se hace. Ella debe tener, yo nunca le pregunté, pero creo que porque tiene buscadores por el nombre, Montes de Oca. Bueno, Claro, no claro. creo que por estar citada, porque ella la citan miles de antropólogos. Pero estuvo muy bien, lo único que me retó y me dice, pero no digas que le gustaban otras cosas, pero lo que me dice es, no digas que es un rumor, una leyenda, o un relato, una narrativa folclórica, porque eso es real, lo que pasa ahí es real. Entonces tuve que explicarle, bueno, otra comidilla así del mundo de la antropología, bueno, que un poco también era una especie de homenaje, ese capítulo era un homenaje a la narrativa folclórica que no tiene por qué saberlo nadie, Cecilia sí, era el área de especialidad de mi mamá, la narrativa folclórica. Así que casi que es un capítulo en homenaje a ella, pero que después ese capítulo de jubileo a mí me ayudó mucho a pensar y bueno, hasta casi te diría que es un tema que me interesa continuar. Pero el año que viene se cumplen 10 años de la primera edición de ese libro. Yo pensé que era un libro que iba, o sea, que era el gusto de sacar un libro antropológico, pero camina, se lee, porque lo que pasó también fue algo raro, y es que la colonia Montes de Oca, como yo la pude hacer la etnografía, hoy ya no existe. Así que... Y Bueno, quizá volviendo Sony, al tema más de hoy, perdón, es la idea de qué ocurre con alguien que necesita apoyos, pero que el lazo familiar se ha diluido mucho, que no es el caso de estas nuevas instituciones, donde efectivamente se ve que el lazo de parentesco es el que mueve la rueda también. Entonces creo que en el contraste, no tiene por qué hacerlo ahora, que eso también es muy, digamos, afín a nosotros, esto de establecer comparaciones, poder comparar instituciones o momentos históricos. Eso es importante también para la situación de la familia, ¿no? La familia y el apoyo que se tiene o no se tiene de esa familia. bueno, va siendo la hora y ahora hay otra actividad de las jornadas, Bueno, que es una zapada y que quiero que darle también el cierre a Gonzalo y a Cristian, pero por favor. quiero de mi parte solamente agradecerles a Cecilia, a Karina, a Diego, y también a Gonzalo y a Cristian, porque no sé, no. Sé que es feo, pero lo tengo que decir. Realmente para mí es un honor estar con ustedes aquí y haber compartido. Y si me dicen cómo te hubieras imaginado la charla, me la imaginaba bien, pero la verdad superó la expectativa. Un gusto y siempre es muy lindo verlos y muy lindo conversar. Y
gracias por la convocatoria, Gonzalo y Cristian, y gracias por aceptar la convocatoria, Cecilia, Diego y Karina. Bueno, Juan. No, la verdad que no fue feo, ¿no? Muy lindo lo que dijiste. Ya hay que aclararlo. Lo aclaro. Un poco de honor, está bien. Un poco de alegría ahí. En todo esto, la verdad que, mira, en la idea de hacer las jornadas que iban a hacer en la Facultad de Derecho, cuando nos pasamos a ciberespacial y nos agarró la locura de, bueno, si no van a ser 4 días, que sea un mes, ¿no? Como compensar tiempo con espacio, no sé, alguna cosa rara funcionó en nuestra mente ahí. Digamos, si no nos vamos a abrazar, bueno, entonces que sea un mes sin abrazarnos juntos, no sé, algo así. Se dio la ocasión de disponer de una chance de un tiempo para conversar y para compartir, que a veces no llegamos. Y bueno, sí que estoy yo personalmente súper contento, y estoy muy contento de presentarles a ustedes al centro también, un poco oficia esto, una especie de multipresentación de actividades, a mí mismo, porque es una curiosidad incluso personal de poder ver, porque yo a Juan lo veo claro, pero luego me falta un poco aquí ahora me entero más de su tesis y de los distintos aspectos del trabajo, de las temáticas de capacidad. Creo que a Cristian le pasará lo mismo, y a la gente del centro que está escuchando, y bueno, de otras personas más. Así que creo que estamos abriendo un poco, la verdad que en términos de lo que sería el espíritu, si existe el espíritu de las jornadas del Centro de Filosofía de la Cultura, si a alguien se le ha aparecido alguna vez y se le ha manifestado, seguramente le ha dicho, hagan mesas de este tipo, ¿no? Como diría Juan, sueñenlas así, y si ocurren, bueno, mejor. Así que yo le agradezco mucho a Diego, a Karina, a Cecilia, un placer que hayan aceptado la invitación de Juan y que hayan confiado un poco en el espacio también. Espero que lo hayan pasado bien en nuestra pequeña guardilla, ¿no? Digital. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Mirá que tenemos estos ahora. Hay como unos aplausitos. Sí, Muchas sí, gracias sí, sí. también. Bueno, muchas gracias. Cristian, estás muteado, creo que estás diciendo algo y estás muteado. Sí. No, me escucho, me siento y me alegro. Ahora sí, ahí estás. A pesar de este silencio en el que estuve. No tenía nada que aportar, estaba disfrutando muchísimo escucharlo, aprendiendo muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, sigan conectados. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, bien. Cecilia, nos vamos yendo. Yo ahora voy desconectando, pero bueno, no se pierdan la siguiente, en el mismo canal del centro. No dejen de sintonizar, que viene la zapada textual, no se la pierdan. Y bueno, la programación que viene para mañana y las faltan 3 semanas, así que hay tiempo. Y queda registrado todo, así que más que faltan las 3 semanas, más que viene quedando registrado. Nada, ya olvídense, no salimos más. Chau, Karina. Chau, Un placer, Felicitaciones muchísimas a gracias todos y Lo por mismo la digo. posibilidad de contar un poco Hablen lo que hacemos. tranquilos, Así que ya corté la emisión en vivo.